La Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno, aprueba hoy el encargo a GISBESA para la puesta en marcha de la intermediación bancaria, que fue lo que le dijimos a los extremeños y a las extremeñas que haríamos cuando llegáramos al Gobierno. No por hacer una política antidesahucio, sino por hacer una política que permita tener garantizada el derecho a la vivienda de los ciudadanos de Extremadura, que creo que es una manera más positiva de poder explicar este encargo a GISBESA, que tiene 3 funciones principales. En primer lugar, es una acción complementaria al Observatorio de la Vivienda que aprobamos hace varias semanas también en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, ese servicio de intermediación bancaria que ayudará tanto a la renegociación de las deudas con los bancos como a la posibilidad de facilitar la negociación de créditos de acceso a una primera vivienda a aquellas familias que no las tienen. De igual manera, la segunda función que tiene este encargo a GISBESA es la de poner en marcha, iniciar los trabajos para poner en marcha una bolsa de alquiler de viviendas de titularidad privada destinadas a alquileres sociales en nuestra región. ¿Quiénes van a estar ahí? Pues se está negociando con la Sareb la cesión de viviendas, pero también podrán estar viviendas que sean propiedades de las entidades financieras, así como viviendas que sean de titularidad privada. Esos 3 tipos de viviendas, las que se están negociando en estos momentos con la Sareb, aquellas que son de las entidades financieras, no de la Sareb, y aquellas que son de titularidad privada de particulares, para decirlo en un lenguaje más coloquial, serán esos 3 tipos de viviendas quienes conformarán esta bolsa de vivienda que inicia sus trabajos con este encargo que le hacemos a GISBESA. Y, por último, la tercera tarea es el control y la gestión de un registro de demandantes de familia que puedan acogerse por distintas circunstancias económicas pues a toda esta política de vivienda que está haciendo la Junta de Extremadura, que no es otra que aquella que le dijimos a los ciudadanos antes de las elecciones, que pondríamos en marcha los mecanismos necesarios, públicos y privados, a través también del diálogo, para garantizar el acceso a la vivienda en nuestra comunidad autónoma.